A veces se diría que no puedes llegar hasta mañana, y de pronto me pregunta y sí, apagones, lámparas que resucitan, calle mojada por la maravilla, ojo del alma, cuándo y cielo de regreso. Hay cielo hacia adelante. Todo va saliendo más o menos bien o mal o peor, pero se llena el hueco, se salta, sigues. Estás haciendo un esfuerzo conmovedor en tu pobreza, pueblo mío, y hasta horribles carnavales, y hasta feas vidrieras, y hasta luna. Repiten los programas, no hay perfumes. Adoro esa repetición, es perfume. No hay, pero resulta que hay. Estás, quiero decir, estamos. Buenas tardes, y aquí estamos esta tarde. Agradecemos muchísimo a todos la presencia en la víspera del centenario de una figura tan importante para las letras cubanas y yo diría latinoamericanas, y con un alcance mayor, que es Cintio Vittier. Agradecemos muchísimo la presencia esta tarde de José Adrián Vittier en representación de su familia, a la cual agradecemos también la facilidad que nos ha dado y todo el apoyo para la publicación del libro que presentamos esta tarde. Agradecemos la presencia de Omar Baliño, el director de la Biblioteca Nacional, que ha sido una de las instituciones que esta misma mañana también, junto ayer, el Centro de Estudios Martiano, iniciaron esta serie de homenajes por el centenario de Cintio Vittier. También, por supuesto, la presencia de nuestro presidente Abel Prieto Jiménez y de otros compañeros de la casa. Me acompaña esta tarde Jorge Fornet, quien dirige el Centro de Investigaciones Literarias y la revista Casa de las Américas, que tiene mucho que ver con la publicación del libro Cuaderno Casa, el número 64, que presentamos esta tarde, que lleva un título muy martiano, como lo era su autor, Demandando a la vida sus secretos. Realmente ese es un verso de José Martí, del cual Cintio se apropia también para titular uno de los ensayos que se incluyen en este libro. Yo no voy a hablar mucho del libro, porque de ese libro va a hablar Jorge Fornet. Sí me gustaría apuntar que este homenaje que merecido de Cintio por la altura de su obra, por el prestigio que dio a las letras cubanas, tiene también que ver con la estrecha relación que guardó Cintio con la Casa de las Américas siempre. Yo estuve hurgando en el catálogo, por ejemplo, del Fondo Editorial, y desde el año 1967 ya Cintio Vittier estuvo involucrado en las publicaciones de la Casa de las Américas. En una primera edición que se hizo de la poesía de Gabriela Mistral, por ejemplo, él participó en la anotación de ese libro, hizo prólogos, participó en el Premio Casa, estuvo presente en muchos de los grandes eventos que sucedieron en la casa. Ahorita comentábamos con Abel sobre el taller Cultura y Revolución, sobre homenajes a César Vallejo. O sea, Cintio tuvo una presencia muy importante, muy permanente en la casa. Y también me gustaría recordar que hay una particular colección dentro del catálogo del Fondo Editorial, que son las coediciones con el Centro de Estudios Martiano, que se iniciaron en 1978, un año después que Cintio Vittier comenzara a dirigir el Centro de Estudios Martiano, y eso no es casual, eso se debe también a esa relación, a ese vínculo tan estrecho que tuvo la casa con el centro, y que tiene realmente, porque lo mantenemos, con el Centro de Estudios Martiano. Esa pequeña serie, esa primera serie de coediciones terminó en el año 91 y cerró justamente con una edición de Nuestra América, una edición crítica hecha por el propio Cintio Vittier, y que conservamos celosamente en nuestra biblioteca. O sea, también, bueno, si vamos al archivo de la casa, hay cartas, hay notas manuscritas, mucha relación. Hay una polémica muy interesante entre Cintio y Retamar acerca del libro sobre José Martí, de Ezequiel Martínez Estrada, y sobre otras publicaciones del Anuario Martiano que Cintio publicaba desde la Biblioteca Nacional. Y son todos este conjunto de cosas lo que es la huella que Cintio dejó, la presencia que hay de Cintio Vittier en la Casa de las Américas. Y por supuesto esto no podía pasar por alto en una fecha tan importante como su centenario. Ahora Jorge Fornet podrá hablarles un poco más de este libro que presentamos hoy, que tiene mucho que ver con la revista Casa de las Américas. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Caridad. Buenas tardes. Efectivamente, es un placer hoy estar presentando este libro, Demandando a la vida su secreto, el número 64 de la colección Cuadernos Casa. Es un libro mucho más modesto
en la obra de Cintio mañana, se ha comentado en estos días, se publican dos de los grandes pilares, no solo de la obra de Cintio, sino de la cultura cubana y del pensamiento cubano todo, que son lo cubano en la poesía y ese sol del mundo moral. Este es un libro, el que prepara el fondo editorial de la Casa de las Américas, mucho más modesto, pero no por eso menos relevante, porque es un Cintio variado, un Cintio, una selección de 10 ensayos publicados a lo largo de 30 años a partir de 1977. Recuerdo que Enrique Sáenz, uno de los más acuciosos y agudos analistas de la obra, estudiosos de la obra de Cintio, comentaba que era, en cuanto a la crítica, sin duda alguna, el más grande cultor del género en el siglo, al menos en el siglo XX cubano. Y notaba Enrique, dice, no es a la hora, por ejemplo, de hacer historia, Cintio no es un historiador, Cintio es siempre un pensador, y eso es lo que nos llama siempre la atención en la obra de Cintio Whittier, el pensamiento, la reflexión que hay detrás de todo acercamiento a cualquier hecho literario o no. Si uno ve ese estudio impresionante que es el de la crítica literaria estética en el siglo XIX cubano, se da cuenta de esto que estoy diciendo. Hay que hacer mucha historia para entrarle a un tema como ese y hacerlo con la solvencia que él lo hace, pero sin reducirse a la cosa factual. Cintio siempre va un paso más allá. O incluso si uno ve la polémica con Jorge Mañach en el Diario de la Marina en el año 49, era un muchacho, era uno de esos miembros de lo que decía Mañach un poco despectivamente a la cofradía de Lezama Lima, pues ese pequeño miembro de la cofradía le dio una lección en esa célebre polémica, y al mismo tiempo sabía hacer crítica todo el tiempo. Dice Enrique Sáenz, no sé si será verdad o no, son estas cosas discutibles que dicen los ensayistas también como provocación, que las dos más importantes antologías de la poesía cubana son las preparadas por Cintio Whittier, los 10 poetas cubanos y la de 50 años de poesía cubana. O sea, estaba todo el tiempo Cintio haciendo, rehaciendo y repensándolos. Y a veces lo reducimos al entorno cubano. Es tan fuerte su presencia, su pensamiento sobre Cuba y desde Cuba, que olvidamos que también tiene importancia, digamos, y redes internacionales. Yo me acuerdo una de la carta de Octavio Paz, Arnaldo Orfila, el célebre editor argentino, que en ese momento, en el año 65, dirigía ya la editorial Siglo XXI, le decía a Octavio Paz, le reprochaba la idea, estaban preparando una antología de poesía y querían, algunas personas querían que fuera una antología de poesía mexicana, terminó siéndolo, Poesía en Movimiento, una gran antología de la poesía mexicana. Lo preparaban Octavio Paz mismo, Homero Alichu Macero y José Emilio Pacheco. Pero Paz se resistía a que fuera mexicana. Dice, tenemos que preparar una antología de poesía hispanoamericana, que por cierto propuso que para el tomo cubano, caribeño y centroamericano le hicieran Cintio Whittier, Roberto Fernández Ratamar y Ernesto Mejía Sánchez, el poeta nicaragüense. Pero él dice, tenemos que hacerla continental por razones históricas, por razones políticas, por razones morales, esto decía Paz, y también por razones literarias. Porque Cintio Whittier es el ejemplo que usa. Está más cerca de Alichu Macero que de José Lezama Lima. No sé si será verdad, supongo que Octavio Paz tenía un gran ojo para el análisis poético, pero de todos modos que usara a Cintio como ese puntal que le servía para ejemplificar lo que estaba queriendo decir, me parece que es importante. Antes de hablarles del libro propiamente dicho, quiero comentarles también una cosa, que es la extraña relación que tuvo Cintio con la Revolución Cubana. Ustedes recordarán que al principio de la Revolución muchos, la mayor parte de los intelectuales, unos pocos, se fueron rápidamente del país y la mayoría se entregó, digamos, en cuerpo y alma y de lleno e inmediatamente a la Revolución, algunos de manera fugaz. Ese amor duró poco. El caso de Cintio es bastante particular y creo que ayuda a entender un poco el pensamiento de su autor. Y siempre me acuerdo de un testimonio que dejó Ernesto Cardenal en ese hermoso libro que se llama En Cuba, su testimonio del año 70, a su paso por Cuba, cuando fue jurado de la casa, coincidió con Cintio. En esa ocasión Cintio fue a recibirlo al aeropuerto y cuando venían por el camino hacia La Habana, Cintio le iba hablando de la revolución con muchos elogios de la revolución y Cardenal dice, Cintio me estará diciendo la verdad o esto será para que lo escuche el chofer, decía Cardenal. Cintio estará siendo insincero conmigo, se sentirá obligado a ser insincero, porque yo recuerdo
que él se había mantenido un poco al margen de la revolución. Y Cardenal estaba con ese barrenillo en la cabeza. Llegan al Hotel Nacional, dice, estaba todo el mundo almorzando, ahí estaban lo mismo Lezama, que Raúl Roa, que fue jurado ese año, Retamar, Rodolfo Walsh, Roque Dalton, Benedetti, y siguieron, y Cardenal nervioso, hasta que llega, dice, yo quiero llevarlo a mi habitación para que me hable francamente. Y llegan finalmente a la habitación. Cardenal le dice, dime ahora lo que tú piensas. Dice, bueno, Cardenal Ernesto, estoy totalmente de acuerdo con la revolución. Y entonces, y él trata de explicar un poco el trayecto que sigue Cintio, y que yo, esta parte él no la dice, pero trato de entenderlo con el final del viaje, el último día, el 27 de julio del 70, el 26 de julio han asistido a la plaza, al discurso de Fidel, que fue quizás el discurso más dramático de toda la historia de la revolución, y al día siguiente se iba Cardenal, y Cintio y Fina van a despedirlo al aeropuerto. Por cierto, Fina, su centenario es dentro de 2 años, y quizás el fondo editorial podría ir pensando otro libro como este, o un libro para Fina. Y entonces dice Cardenal, cuenta que estaban, ya cuando se va, Fina y Cintio van a despedirlo al aeropuerto, están sentados esperando en el avión y se ponen a rememorar ambos, Cintio y Fina, los primeros días de la revolución. Dice, el momento en que entraron los barbudos a La Habana, había que ver lo que era el contraste entre el lujo de la ciudad y estos desarrapados que dice que eran los nuevos dueños de la ciudad. Recordaba Fina, dice, un momento en que un entrevistador, un locutor de televisión, dice, muy emperifollado y muy maquillado, entrevista a uno de estos barbudos y dice, no había diálogo posible, este hombre no entendía nada, el locutor no entendía nada de lo que estaba pasando, y aquel hombre era como una especie de revelación, aquel barbudo al que se habían enfrentado. Y digo, ¿por qué cierra Cardenal con esto? ¿Y por qué Cintio y Fina en ese momento vuelven al principio? Es decir, ellos que no se vieron envueltos, como otros intelectuales que se vieron envueltos en la marea, inmediatamente en la marea de la historia, cómo la eticidad y la justicia los hacen ir a recuperar, o sea, conciliarse con la revolución e ir a ese momento inicial, al momento de la explosión que significó ya la llegada de los barbudos a La Habana. Entonces, quizás tienen un poco que ver esa manera. Cintio no llegó, digamos, a la revolución en el momento de las leyes revolucionarias, probablemente que sacudían a muchas personas, sino que fue poco a poco en un proceso de darse cuenta de lo que significaba, pienso yo, tanto en el terreno de la ética como de la justicia. Y si lo he dicho, es porque este libro tiene mucho de ambas cosas. Esos son temas que lo obseden, obviamente. El libro, como decía, está formado por 10 ensayos publicados en la revista Casa desde el 73, del 77 al 2007. El primero de ellos, yo no me voy a referir a todos, sino a unos cuantos. El primero de ellos es Marinello en 2 libros, un texto que escribió Cintio en el año 76 para la valoración múltiple de Juan Marinello, y es un trabajo a propósito de 2 libros de Marinello de los años 30, en que Cintio dice algo que me sorprendió. Dice, fue la primera vez que vi eso que llamamos voluntad de estilo, lo descubrí ahí con Marinello, cosa que me resultó llamativa, y a partir de esa relación de él con Marinello es que traza este interesante ensayo. Hay 2 sobre autores hispanoamericanos, uno de Regalo de Reyes se llama, que es obviamente sobre Alfonso Reyes, y uno muy bonito, Notas en el centenario de Vallejo, en el año 92, cuando Vallejo cumplió su primer centenario. Cintio hace una especie de análisis de las poéticas de Vallejo, no es una poética, sino las poéticas que se van anunciando tanto en los Heraldos Negros como en Trilce, que por cierto el año próximo es el centenario. Ese también es uno de los hitos de la vanguardia latinoamericana. En los poemas humanos en España, aparte de mí, este Cáliz, Cintio va desgranando un poco las poéticas diversas de Vallejo, pero está escribiendo en un momento difícil. Es el momento, dice, Cintio lo menciona, del fin de la historia, está en boga esa idea del fin de la historia, y por otra parte estamos viviendo la exaltación de aquel 5º centenario, de lo que creo que a la postre ganó, me parece, aquella idea del encuentro entre 2 mundos, pero bueno, en todo caso era la victoria del capitalismo occidental, ahora ampliamente celebrada. Y Cintio dice algo a propósito de Vallejo, dice que me pareció, me movió un poco, dice, si todo aquello en lo que él creyó, o sea, en lo que creyó Vallejo, ha fracasado, o sea, en este ámbito del fin de la historia y todo esto, ese fracaso, dice Cintio, es el único sol que nos alumbra y engendra. Es muy bonita esa idea de que los posibles fracasos en las grandes ideas que las que creyó Vallejo son los fracasos que nos mueven a todos nosotros.
Hay un texto muy hermoso que se llama Hallazgo de una profecía. Ese texto seguramente ustedes lo conocen por otro título, porque creo que a partir de entonces se publicó con otro título que es perfectamente explicable cuando uno lee el texto. Pero a mí me sigue gustando más este título inicial de Hallazgo de una profecía. Y Cintio parte de una anécdota que algunos de ustedes seguramente conocen. Dice el domingo, lo dice así con esa precisión, el domingo 8 de diciembre de 1985 recibí uno de los regalos más fabulosos que yo podía imaginar. Estaba preparando la edición crítica de Paradiso para la colección Archivos. Ya saben que es la edición más fabulosa que se ha hecho, sin lugar a duda, la novela de Lezama. Cuando en uno de los sobres que tenían los capítulos de Paradiso, abrí el sobre, saqué los papeles y en uno de ellos encontré oculto o perdido o olvidado unas páginas con un poema de Lezama llamado La Casa de la Libby. Así es como se le conoce desde entonces, después de esta edición, a ese ensayo. Y es preciosa la idea, bueno, hace un análisis magistral de ese poema, un análisis envidiable. Pero lo interesante, por eso es que me gusta el título de la profecía, es, dice Cintio, ¿por qué eso permaneció oculto? ¿Por qué Lezama un poema como ese no lo publicó? Dice, bueno, yo creo, lo escribió, conjetura Cintio con mucha razón, que debe haber sido el año 53, cuando el centenario de Martí. Pero se dio cuenta que el poema excedía con mucho esa coyuntura del centenario martiano y al mismo tiempo dice que escapaba un poco a lo que solemos entender como poesía. No encajaba mucho en la idea, en la idea preconcebida de lo que es la poesía y debe haber quedado ahí. Esa es una de las razones. La otra es que dice, era un poema escrito para el futuro, para los lectores, era una profecía para el futuro, para los lectores que somos nosotros. Entonces Cintio recupera para nosotros, para esos lectores futuros, esa profecía lezamiana. Y me he detenido en este ensayo sobre, entre otras cosas, porque es la entrada a Martí en este fabuloso libro de esta recopilación de ensayos. Tiene otros varios ensayos martianos, les menciono algunos. Tiene uno muy bonito, España en Martí, es un tema más conocido por lo que Cintio le da un empaque tremendo con la inteligencia y la cultura con que puede hacerle a partir desde los padres, el padre valenciano y la madre canaria, hasta Valentín, el ayudante que aparece en el diario, en la última página del diario de campaña. Dice, España está desde el principio hasta el fin en Martí. Pero hay otro trabajo que se llama Visión Martiana de Haití, que me resultó más impresionante, yo no lo conocía, es del año 91, escrito evidentemente cuando el bicentenario de la Revolución Haitiana, y hace notar Cintio ahí que Martí en la primera conferencia internacional americana, al hablar de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, introduce a Haití por primera vez. Eso no había ocurrido nunca en la historia, a nadie se le había ocurrido. Haití era otra cosa, aunque las relaciones de Haití, ya sabemos, con el movimiento hispanoamericano era muy fuerte y la ayuda que dio Petión a Bolívar fue clave, pero verlo desde la perspectiva en que lo ubica Martí no había ocurrido, dice, y eso es un año antes de Nuestra América. Martí estaba preparando ya el camino para Nuestra América y el camino de la incorporación de Haití a la historia y el devenir latinoamericano. Leyendo todas estas cosas hoy, todo esto de lo que Cintio nos está hablando se nos hace muy, muy actual. Hay otro trabajo, es el penúltimo, el que me voy a referir, que es el que da título al libro, Demandando a la vida su secreto, que es un hermoso ensayo en que Cintio se pregunta algo, dice, algo que ha atormentado un poco a muchos de los estudiosos de la obra martiana y sus biógrafos. Martí vivió en Caracas entre enero y julio de 1881, es decir, 6 meses. Es decir, apenas 6 meses. En ese momento, cuando uno se establecía en un lugar, era por mucho tiempo. Dice, había vivido 4 años entre México y Guatemala, por ejemplo. Fue su primer contacto con Hispanoamérica. Dice, y en Caracas produjo El Ismaelillo, los 2 números de la revista venezolana, no sé cuántas otras cosas, un discurso de Moisés sobre Moisés como profeta, que impactó mucho a los venezolanos y del que no quedó constancia, y así desapareció. Entonces, así una serie de cosas. En Caracas, Martí dijo, mi misión, eso es célebre, ¿no? Y sobrecogedor, mi misión es escribir la estrofa que falta al poema de 1810. Es decir, el poema de 1810, obviamente la independencia de América, y la estrofa que faltaba era la independencia cubana. Dice, ¿cómo pudo Martí? Entonces la pregunta que atormenta un poco a la gente, ¿cómo pudo
producir tanto y ese cambio tan notable, dice, incluso en el estilo. ¿Qué pasó? ¿Qué había en Venezuela que le provocó esto? Cuando él había tenido 1001 experiencias. Y decía, bueno, lo que le pasó tiene un nombre, Bolívar, dice Cintio. Y a partir de ahí hace un análisis tremendo de cómo Bolívar y lo que Bolívar significó, cómo estremeció la propuesta y el sentido de la vida misma de Martí. Es un texto quizás el más hermoso. Pero yo quiero terminar con otro que no es para nada hermoso, es un texto, pero sí muy conmovedor, muy tremendo, que se llama Martí en la hora actual de Cuba. Fue escrito, está fechado el 5 de septiembre de 1994, es decir, exactamente un mes después de los sucesos, los disturbios que hubo en el malecón en aquellos días. Se estaban yendo en ese momento muchas personas como balseros y Cintio necesitó pensar ese momento que fue tan duro para todos. Cintio lo pensó como todos, pero le dio una respuesta y la respuesta, por supuesto, estaba también en Martí, de cómo acercarse a ese momento y qué desafíos planteaba para Cuba. Yo les voy a leer bueno, cuando salió ese texto, que salió creo que primero en el periódico y después en la revista Casa, recuerdo que en la Juventud Rebelde y después en la revista Casa nos movió mucho. Se produjeron aquí debates en la Casa de la América, incluso a lo mejor Omar Baliño recuerda algunos de ellos, porque fue la verdad muy sacudidor ese texto. Y dice, les voy a leer algo que es tremendo, leído desde hoy. Dice Cintio: hoy nuestro pueblo no solo tiene grandes problemas y afronta graves peligros, sino que es un pueblo en carne viva. A las escaseces de todo tipo se suma el desgarramiento de los que se van y de los que, incluyendo niños, han muerto en ese intento. Sabemos de sobra quiénes son los principales responsables de ese éxodo masivo, pero hay un hecho implacable que está más allá de toda explicación o argumento. Los que se van asumiendo mortales riesgos son cubanos a quienes la palabra de Martí no ha llegado. ¿Culpa suya o culpa nuestra? No importa ya. Nuestro deber es que eso no siga ocurriendo, porque Martí vivió para ellos y murió también por ellos. Y fue la respuesta, yo creo, más tremenda que se dio en esos días desde el pensamiento a la crisis y al momento que se estaba viviendo en Cuba. Por supuesto, recuperar a Martí es recuperar la historia, es recuperar una conciencia, es recuperar una fe y un sentido de la ética que para Cintio, por eso lo había mencionado antes, eran esenciales. Entonces, por esas razones y muchas más que no puedo decir en tan pocos minutos, es que vale la pena volver a este otro Cintio, quizás menos conocido que el de sus grandes títulos, pero no menor que ellos. Muchas gracias. Gracias a Jorge por esta presentación y lectura tan incitante. Yo pienso que este libro de Cintio, lo hablábamos ahorita, muestra no solo su actualidad, su presencia, sino su fertilidad en el campo intelectual, sino la contemporaneidad, porque esas mentes brillantes que tienen estas miras tan largas. Y no por casualidad dejé de mencionar ahorita en el recorrido que hice de las huellas de Cintio en la casa, las grabaciones. Iniciamos con una grabación del archivo de la palabra, una de las grabaciones de uno de los poemas que Cintio grabó en el año 1985 y que luego se convirtió en un disco de placa negra. Fueron las primeras ediciones que se hicieron en el año 89. Ese disco va a estar junto con el libro en el sitio de La Ventana nuestro, con notas de presentación, y ustedes van a poderlo escuchar ya en formato digital, el disco completo, todo lo que contiene, poesía, narrativa y ensayo, lo que se editó en ese momento, y además el libro digital que lo van a poder descargar. Luego de esta magnífica presentación de Jorge, creo que no quedan dudas de que es un libro valioso, un libro útil para muchas personas, no solo para los lectores comunes, para estudiantes, para investigadores que conozcan menos estos temas y estas aproximaciones de Cintio Vittier. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que Cintio merece este y otros muchísimos homenajes, igual que Fina, su compañera de muchísimos años, a quien también la casa acogió. Le dedicamos una semana de autor y obviamente en su centenario también tendremos este momento de recordación para ella y de dedicación de
de nuestro trabajo y del fruto de nuestro trabajo y del de ellos, ¿no?, para los lectores cubanos. Muchísimas gracias a todos por estar acá y espero que disfruten el libro y las grabaciones. ¿Viene una grabación?